Empiezo con las presentaciones. La idea de esta charla se inscribe dentro del programa que tenemos de concientización en seguridad informática, el cual ya han recibido algún mensaje mío recientemente y van a recibir otros que son newsletters y otro tipo de contenido que vamos a difundir para todos los empleados de todas las empresas del grupo. Dentro de este programa, en el cual nos está asistiendo la consultora BDO, muchos de ustedes la conocen y tal vez algunos otros no, uno de los componentes, de los pilares fundamentales, son estas charlas que se van a dar en ocasiones sucesivas a todos los empleados del grupo. Estamos comenzando hoy con lo que son las charlas a personal directivo y gerencial y administradores de campos de las empresas del grupo. Algunos participan hoy, otros estarán en la reunión que va a ser similar a esta el jueves. Y aprovecho para presentar a Fabián Descalzo, quien va a estar a cargo de la charla. Él es director en BDO. Creo que ya tiene la pantalla compartida, supongo que todos la pueden ver, con lo cual damos por comenzar la sesión. Fabián, todo tuyo el escenario. Perfecto, bárbaro. Mil gracias, Alan. Bueno, antes que nada, gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo, que sabemos que sobre todo en estos momentos no es algo que abunda mucho, y por colaborar, digamos, en esto que está coordinando Alan respecto de los temas de concientización, ¿no? Bueno, inicialmente yo sé que, como decía Alan, algunos nos conocen. Nosotros en BDO somos la quinta consultora a nivel global, con alrededor de más de 90.000 colaboradores en todo el mundo y 167 oficinas en distintos países. En Argentina en particular somos algo de 700 personas aproximadamente y tenemos 3 oficinas. El área que yo dirijo se llama Aseguramiento de Procesos Informáticos y es el área de gobierno de tecnología y gobierno de seguridad y ciberseguridad de BDO en Argentina y Focal desde el punto de vista en estos temas en la región, digamos, ¿no? Y un poco, inclusive desde este lugar, es que vemos, digamos, desde el punto de vista estratégico con nuestros clientes. Esto lo hemos conversado también con Alan, digamos, ¿no? En todo este proyecto en el que los estamos acompañando, en donde particularmente la charla de hoy está relacionada con una visión, digamos, que desde el lugar del negocio, desde el lugar de lo que tiene que ver con la operación y las necesidades que tiene el negocio respecto del uso de la tecnología y las necesidades de innovación frente no solamente a un tema que nos ha tocado ahora con lo que tiene que ver con la pandemia, el trabajo remoto, etcétera, sino una necesidad del negocio en sí de innovarse para poder mejorar su permanencia en el mercado, su imagen, etcétera, ¿no? Lo que sabemos es que obviamente la tecnología que tenemos la tenemos que gestionar. No podemos pensar en transformarnos digitalmente y en innovar si no aseguramos nuestro negocio en particular, tanto y no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de los procesos de negocio en función del uso de la tecnología en particular, ¿no? Por eso, un poco como para que ustedes tengan una idea de lo que se está, digamos, actualmente, en este momento, esto que les estoy mostrando tiene que ver con un mapa en tiempo real de una empresa de antivirus, una empresa de seguridad informática, que se llama Kaspersky, ¿no? En donde ustedes lo que están viendo son los ataques en tiempo real que se están dando desde distintos países y hacia distintos países desde el punto de vista global, ¿no? Este tipo de información, estas empresas la obtienen a partir de, digamos, tener ubicados determinado tipo de equipamiento tecnológico desde el punto de vista de seguridad, a partir del cual pueden sacar estadísticas de lo que conocemos como ataques de virus, ataques de ransomware, y todo lo que está relacionado, digamos, con ciberdelincuencia inclusive, ¿sí? Como para que ustedes vean
qué es lo que estamos actualmente a merced, digamos, ¿no? Esto obviamente afecta al negocio y ya hoy afecta a cualquier tipo de negocio, digamos, ¿no? No es únicamente, por ejemplo, la industria bancaria el principal foco con respecto al tema de lo que es la parte económica, digamos, ¿no? O el tipo de afectación, sino que también esto se da en todo tipo de industria y principalmente en lo que tiene que ver con la industria desde el punto de vista de manufactura, en donde hoy hemos llegado a estar, digamos, en este tipo de industria en el quinto lugar, de acuerdo inclusive a una estadística del Foro Económico Mundial con respecto a ataques de ciberseguridad, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas en los cuales esto lleva a una afectación del negocio? Hay un gran porcentaje dentro de nuestra industria y por eso, digamos, el trabajo de los equipos de tecnología, que por ejemplo en el caso de Sam Consult, el esfuerzo y todo el trabajo que están haciendo, inclusive con este tipo de proyectos, es el hecho de vencer las barreras de la obsolescencia tecnológica, la falta de capacitación en la gente en el uso de la tecnología y en la importancia que tiene el uso, por ejemplo, de correo o de internet. Yo puedo implementar y gastar mucho dinero en herramientas tecnológicas que si tengo un usuario que le hace un clic, digamos, a un correo, en donde puede venir con un documento atachado como un PDF, por ejemplo, o un link a partir del cual yo le estoy dando el acceso al atacante para que, digamos, invada mi equipamiento, perdí, digamos, toda esa inversión que había hecho en otro tipo de... Cortó. Se le Perdón, cortó. todavía estoy. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí te recuperamos, Fabián. Ahora sí. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, les estaba diciendo que de alguna manera, digamos, con el hecho de que un usuario le haga un clic, digamos, a un correo en donde no identificó de dónde venía, le llamó la atención el asunto, pero no verificó si realmente viene de un lugar conocido, ¿no? Por la dirección de correo electrónico, etcétera. Estamos rompiendo de alguna manera toda esa inversión que habíamos desarrollado respecto de equipamiento de seguridad. Esto le pasa no solamente a nuestra compañía, sino que también le puede pasar a nuestros proveedores. Por eso la importancia desde el punto de vista de controles y de cómo llevar adelante, digamos, los temas de seguridad, tiene que ver en los proveedores que elijo y en aquella verificación de cuál es su comportamiento frente a los temas de seguridad en relación principalmente a los servicios que me da y sobre todo si son tecnológicos. Y esto no es privativo de un área de tecnología. El negocio usa tecnología y hoy por hoy puede llegar a contratar lo que se llama un servicio en la nube, a partir del cual, por ejemplo, un área de administración podría digamos, tomar el servicio de una empresa que tiene un ERP en la nube, en donde sabemos que ese tipo de servicio, que se llama SaaS, Software as a Service, en donde inclusive la aplicación, todos mis datos, todo lo que tiene que ver con el contexto de un ERP, está ubicado en un lugar de mi proveedor, digamos, ¿no? En donde no solamente es un tema como les decía, de tecnología, el hecho de averiguar, evaluar ese proveedor para poder asegurar, digamos, la operación, sino que también el negocio, desde el punto de vista de lo contractual y con el apoyo de tecnología y de compliance, tienen que tomar determinado tipo de recaudos. Un ejemplo de lo que les doy acá fue algo que pasó con una compañía que se llama SolarWinds, que ofrece servicios relacionados con tecnología que van desde el soporte hasta la prestación de servicios, como este que les decía yo, de dar, digamos, un servicio de software a partir de un servicio de nube, en donde por un ataque
que le hicieron a esta compañía, hubo 18.000 organizaciones en todo el mundo, es una empresa muy grande esta, que se vio afectada. Algo muy similar a lo que, no sé si recuerdan, una compañía telefónica muy importante tuvo alrededor en el 2018, si mal no recuerdo, un ataque muy importante que se llamó WannaCry, ¿sí? Que fue un ransomware que encriptó para después pedir un rescate. El ransomware se trata de eso, el secuestro de datos, ¿sí? Para después pedir un rescate, en donde obviamente no solo afectó a esta compañía, sino que como tenía servicios contratados por otras empresas, también afectaron a esas otras compañías. Yo considero que el mayor impacto que tuvo, por ejemplo, la NHS de Inglaterra, que es como el centro, digamos, que gestiona toda la salud del Reino Unido, fue uno de los principales afectados por esto, ¿no? O sea, fíjense, desde el punto de vista crítico, no solo del dato de salud, sino de la prestación del servicio, la importancia que podría haber llegado a tener. Desde el punto de vista económico, calculen que para fines de este 2021 se estima que la valorización en afectación a las compañías puede llegar a los 6 billones de dólares, el hecho de cómo las organizaciones se han visto, digamos, afectadas por este tipo digamos, de ataques de ciberseguridad. ¿Sí? Hoy por hoy esto ha ido evolucionando y, como les decía, tenemos una necesidad, digamos, de innovación, por eso utilizamos tecnología, pero también tenemos que ir viendo la forma y, digamos, inclusive utilizar la tecnología de acuerdo al nivel de madurez también de mi compañía en el uso de esa tecnología. Bueno, acá, digamos, alguna estadística adicional, como para que ustedes lo tengan como referencia. Esta es la cantidad de promedio de ataques semanales por organización. Fíjense el lugar en el que se encuentran las compañías de manufactura. Tengan en cuenta de que cuando estamos hablando del tipo de industria como la nuestra, no solo estamos hablando de la parte de la red administrativa, también tenemos una red industrial, lo que se llama habitualmente una red OT, una red técnica dentro de esto, en donde hay muchos procesos de negocio, productivos, que yo necesito apoyarlos en tecnología y de ahí surge el uso de la robótica, lo que van a encontrar habitualmente como RPA para todo lo que puede llegar a ser, por ejemplo, una cadena productiva dentro de una planta, ¿sí? Los sistemas SCADA que se utilizan dentro de este tipo de ambientes, ¿no? Por eso, una de las cosas que ya desde el 2020 se venía con el tema de la pandemia, venía haciéndose más foco inclusive en la parte industrial con respecto a este tipo de ataques. Tengan en cuenta que en 4 años más, si estamos hablando en el 2025, las organizaciones, de acuerdo a una encuesta que hizo Checkpoint, que es otra empresa de seguridad de informática muy importante en el mercado, han comentado de que el 80% de sus procesos de las empresas ya van a estar digitalizando, van a estar transformándose digitalmente para darle valor a su negocio, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que la industria alimentaria es una de las que está en el principal foco, no solo de la necesidad de innovación, sino también en el principal foco de ataque de estos temas que veníamos comentando recién, ¿no? Hay una necesidad del uso de servicios de nube. Los servicios de nube van a ver que tiene, digamos, una relación muy positiva con respecto al negocio porque ofrece, digamos, el hecho de poder economizar costos desde el punto de vista tecnológico y todo. Lo que hay que saber es cómo contenerlo desde el punto de vista de seguridad y saber en dónde y cómo aplicarlo en particular, ¿no? Lo de ransomware que ya decíamos, y después los proveedores o a lo que llamamos cadena de suministros, digamos, también eso tener en cuenta, y sobre todo en el hecho de la automatización o transformación digital, tener en cuenta
todas aquellas cuestiones en donde intervengan nuevos dispositivos que conectados a Internet y con nuestras aplicaciones puedan llegar a tener alguna brecha de seguridad, por ejemplo, o en el desarrollo de un tema aplicativo o en sí en el uso del equipo. Todo esto se los comento porque si bien en realidad ustedes no van a, desde el punto de vista técnico, digamos, obviamente no están cercanos a lo que tiene que ver con un desarrollo aplicativo y esto, tiene que ver sí en cómo yo voy a estar pensando en qué objetivo voy a ir poniéndome desde el punto de vista de negocio y qué es lo que voy a promover desde las distintas áreas tecnológicas para que me acompañen en determinado tipo de implementaciones para que yo pueda transformarme digitalmente, ¿no? Bueno, esto es alguna estadística más, digamos, respecto del ransomware y el phishing, con más que nada esto que les comentaba antes, ¿no? El factor humano. Es importantísimo el apoyo a este tipo de charlas brindadas por cualquier profesional, inclusive surgidas internamente desde las áreas especializadas como es lo que coordina y maneja Alan, para que también haya una concientización continua y tenga desde la dirección y desde los mandos medios de la organización hasta el último usuario la visión de apoyo respecto de estos temas, ¿no? Bien, algunos principales riesgos que van a afectar a las organizaciones a partir del 2022, sin importar el tamaño. Esto es ya, digamos, en qué es lo que nos tenemos que enfocar. Fíjense ustedes que hay una cuestión muy particular en lo que tiene que ver enfocado en la gestión, ¿no? No solamente sabiendo de que obviamente el punto más importante es el de ciberseguridad, lo tenemos como número 1, pero está también mencionado organizacionalmente cómo es que se va a manejar, digamos, estos temas, cómo se van a enfocar desde un punto de vista estratégico, desde la organización, poniendo, digamos, temas que están asociados a la gestión de cómo gestionar la tecnología, la cultura interna de la organización, la innovación disruptiva, este tema de tener nuevas metodologías o nuevas tecnologías a partir de las cuales yo puedo hacer evolucionar mi negocio, pero no tengo idea de cómo gestionarlas. En esto también tiene que ver con la cultura y la madurez. Entonces van a ver acá muchos temas dentro de los cuales no necesariamente son técnicos. De hecho, ciberseguridad de alguna manera es el único título, digamos, que me acerca a lo que tiene que ver con la tecnología. Pero mucho tiene que ver con la gestión y cómo hacemos las cosas, ¿no? Esto a lo largo del tiempo fue teniendo una evolución en donde, esto simplemente como ejemplo para que ustedes vayan teniendo una visibilidad de cómo el negocio que iba en paralelo con la tecnología y a partir de los años 70 lo utilizaba, digamos, de una forma centralizada. Yo tenía mi data center con todos mis datos, que sabía que abría la puerta y esas cosas estaban ahí adentro, en donde a lo sumo lo que tenía que ver, por ejemplo, es el hito que se menciona como el primer DRP, el primer plan de contingencia, empezó a surgir principalmente desde el punto de vista del data center y de los datos centralizados, porque eso estaba únicamente en un lugar, se transmitía a través de la red interna, pero hemos ido evolucionando en donde nos conectamos a Internet y hoy tenemos otro tipo de problemáticas, por la gran interconexión y por el gran volumen de datos que manejamos. Hay proyectos de Big Data o de BI que podría llegar a tener, sobre todo en organizaciones como las de ustedes, con el gran volumen de datos que tenemos, pero necesitamos ver de cómo gestionar esos datos en función de la tecnología que tenemos. El primer manual de seguridad de la información relacionado tanto con lo que tiene que ver con la parte técnica como con la parte del negocio en particular, surgió alrededor de los años 80 por la compañía Shell y no nació de un área tecnológica, nació de un área administrativa, por la necesidad de gobernar casualmente su información, sus datos,
y hacer que su información no esté en riesgo en el uso de la tecnología y en la gestión de sus procesos en general, aunque sean manuales, ¿no? Esto fue evolucionando hasta normas que tenemos hoy relacionadas con los temas de gestión de tecnología y relacionado principalmente a lo que tiene que ver con el negocio, ¿sí? Con el alineamiento al plan de negocio. Como dijimos antes, yo establezco desde la dirección cuál va a ser la dirección estratégica de la compañía. Y voy a poder identificar y voy a definir cuáles van a ser mis objetivos como organización. Para esto, y para poder completar mis objetivos, y poder mejorar el objetivo de rentabilidad y mejorar el objetivo de la operación, voy a tener que, obviamente, llevar adelante una necesidad, digamos, como está marcado, una necesidad de innovación, ¿sí? Y voy a pensar que porque vi en la competencia o porque lo que estoy, digamos, un poco en el entorno que tengo, hay determinado tipo de metodologías o técnicas o tecnología que se puede utilizar para mejorar, pero lo que tengo que pensar es que si esto yo lo voy a aplicar a lo que tiene que ver con mis definiciones de plan de negocio a partir de mis objetivos, necesariamente va a haber algún tipo de cambio dentro de mi entorno de la compañía, ¿no? Estos cambios de entorno obviamente van a afectar a la estrategia tecnológica de la organización porque va a tener que escalar posiblemente en su nivel de madurez, va a tener que tener en cuenta la cultura interna de la organización en el uso de la tecnología y también puede llegar a afectar a los temas de cumplimiento. ¿Cómo utilizo robótica en un proceso productivo a partir del cual necesite tener registros que están relacionados con la parte regulatoria de presentación ante entidades como, no sé, en Argentina, SENASA o determinado tipo de entes regulatorios, en donde una de las cosas que se mide, inclusive hasta desde el punto de vista de multas, o el hecho de afectar algún tipo de proceso por una cuestión regulatoria, es la integridad del dato, por ejemplo, ¿no? Y piensen ustedes qué pasaría si un atacante afecta a mi SCADA o afecta a mi proceso robotizado, en donde yo no puedo garantizar eso y me paran una planta, por ejemplo, ¿no? Todo esto entonces lo que lleva es un poco lo que indicamos como brechas de seguridad o brechas de cumplimiento, en este caso que puede afectar a nuestra industria, en donde estamos pensando en aplicar innovación tecnológica para poder empoderar al empleado desde el punto de vista de darle mejores herramientas para que haga foco en el cliente, en la producción, y poder tener inclusive una mejor calidad desde el punto de vista tecnológico. Pero una de las cosas que no evaluamos son el tipo de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos tenemos asociados en función, por un lado, del control interno? ¿Qué brechas puedo llegar a tener desde el punto de vista de control interno utilizando determinado tipo de servicio tecnológico que nos pueda afectar desde la parte de la red administrativa, el ERP, temas inclusive que pueden llegar a que si no están bien configurados o no están bien gestionados, no sé, desde fraude, robo de información, fuga de información, etc., hasta los temas productivos, que inclusive, como vieron en las noticias que están arriba, que hay muchas empresas que han sido atacadas y han salido en distintos medios, inclusive en redes, cómo afectamos nuestro negocio desde el punto de vista de la confianza digital, digamos, ¿no? Que hoy por hoy está relacionado directamente, digamos, con la imagen de la compañía. Hoy no tengo únicamente mi página corporativa de internet publicada, sino que también puedo llegar a estar gestionándome con proveedores o con clientes a través de distintas herramientas que se conectan a internet y a su vez, lo que es peor, cuando salen las noticias, hoy por hoy vieron que lo que tiene que ver con redes corre como reguero de pólvora, digamos, ¿no? Entonces, este tema de la confianza digital es muy importante tenerlo en cuenta y capitalizarlo desde el lugar en el cual me empiezo a pensar en lo que va a ser mi plan de negocios con respecto al tema de objetivos, ¿no? Desde ese lugar,
y hay un documento que si les interesa lo compartí con Alan. El Foro Económico Mundial publicó un manual que se generó a partir de la Asociación Nacional de Directores Corporativos de Estados Unidos, ¿sí? En donde hacen foco en 5 principios básicos que están relacionados con los temas de riesgo de ciberseguridad y en que la dirección de las compañías tendrían que pensar con una visión corporativa, ¿sí? Este documento, que tiene varias páginas y extiende, digamos, un poco lo que yo acá les quise dejar con estos 5 puntos, habla de esto que nosotros venimos conversando hasta ahora. El tema de riesgos en el uso de tecnología y de ciberseguridad y cómo, digamos, planificarme en esta cuestión, ¿no? Por eso, un poco lo que mencionamos y damos al lugar con respecto a este gráfico en particular, a esto que queríamos graficarles, es el hecho que si yo voy a plantearme objetivos de negocio, a partir de los cuales inclusive el plan de sistemas va a estar alineado porque tiene que responder a esos objetivos de negocio de la misma manera que el plan de seguridad, esto me ayuda a poder establecer en forma ordenada y pensándolo de esta manera, primero, en resiliencia de la compañía, estar preparado frente a riesgos, frente a la gestión de cualquier tipo de cambio que se vaya a desarrollar dentro de la organización desde el punto de vista tecnológico, y a su vez la gestión de incidentes, digamos, ¿no? ¿Cómo voy a abordar este tipo de cuestiones? Voy a ser previsible, voy a poder establecer una economía, digamos, de sistemas y de la seguridad alineada en forma balanceada con los requisitos del negocio. ¿Por qué? Porque van a estar contemplados dentro del cuadro de mandos de la compañía, ¿sí? Con sus objetivos estratégicos desde el punto de vista corporativo y apoyándolos en su misión y visión estratégica, ¿no? En donde obviamente el servicio tecnológico va a tener previamente evaluado, digamos, lo que habitualmente se llama como FODA, para poder identificar cualquier tipo de necesidad, digamos, de mejora o de selección en ese servicio que podría llegar a estar siendo contratado por un tercero o lo podría estar desarrollando internamente, y a su vez que el negocio identifique dentro de esto que nosotros llamamos cubo de gobierno tecnológico, cuáles son las principales fortalezas en las que se apoya, porque yo voy a poder estar viendo de esta forma que me estoy desarrollando tecnológicamente y seguro, en forma segura, digamos, ¿no? En función del entorno de la organización, tanto externo, regulatorio, clientes, proveedores, etcétera, como internamente, desde el punto de vista de madurez en el uso de tecnología, para poder adecuar y poder aplicar tecnología en forma que sea alineada al negocio en particular, y obviamente teniendo en cuenta esto, poder gestionarla de manera tal en la cual obviamente vaya a estar cubriéndome respecto de estos temas de seguridad de la información o de ciberataque, ¿no? Esto nos va a ayudar a poder revisar estas cuestiones desde el punto de vista de una seguridad integral. ¿Y qué llamamos seguridad integral? El hecho de tener en cuenta cuál es mi capa regulatoria, que es la que van a ver al final en la base del gráfico. Sobre esta base regulatoria o esta capa regulatoria voy a tener en cuenta cuál va a ser la capa de control interno, mi marco normativo, qué es lo que va a dar apoyo a lo que tiene que ver con la parte técnica, ¿sí? El marco normativo, lo que es control interno, está alineado inclusive al apoyo de lo que tiene que ver con los objetivos de negocio, y en aquellas cuestiones de la documentación de tecnología, sí, Emanuel, mil disculpas. También apoyar a todo lo que tiene que ver, digamos, con tecnología en la parte interna y en la parte de proveedores, ¿no? Me lleva entonces a tener, digamos, si yo hiciera como un resumen de mi Kaplan, de mi cuadro de mandos, el alineamiento entre necesidades de negocio y necesidades, digamos, de los procesos tecnológicos para poder alinear objetivos de cada uno de ellos, ¿sí? En donde principalmente como tecnología y seguridad le brindan servicio al negocio, obviamente van a estar desarrollados en pos del apoyo a esos objetivos, ¿sí?
A todo esto, obviamente, hay que pensar en la parte de cómo esto se traduce en lo que es la economía, digamos, ¿no? De seguridad, que es lo que se habla en las organizaciones para poder verlo desde la parte de la dirección. ¿En dónde? Obviamente, invertir en seguridad significa ver en qué me tengo que prevenir. Para esto es importante lo que mencionábamos de la gestión de incidentes, porque yo, para poder estimar un costo respecto de los controles aplicables a nivel de seguridad, es, digamos, lo primero que tengo que revisar es la cantidad estimada de lo que podría llegar a perder con algún tipo de ataque. Esto lo puedo sacar inclusive si ya realizaron un BIA, un Business Impact Analysis, dentro de su organización, un análisis de impacto al negocio, y lo hicieron de una forma de evaluarlo económicamente. Desde ahí también pueden llegar a sacar, digamos, algún tipo de valor relacionado con esto. Y por el otro lado, la medida de probabilidad en la cual tengan, que esto surge de la gestión de incidentes, de ser posiblemente atacados y con éxito, digamos, ¿no? Esta cuenta, de alguna manera, me va a dar un nivel de pérdida anualizada, ¿sí?, respecto de los ataques, que dentro de este modelo, dos contadores que se llaman Gordon y Loeb, que oportunamente fueron quienes estuvieron, digamos, a cargo de la protección de los datos de sus organizaciones, hicieron un estudio económico. Si les interesa, coméntenle a Alan, yo este estudio lo tengo, se los puedo compartir, a partir del cual hicieron un cálculo teniendo en cuenta el valor del activo, el factor de exposición que tenían, el porcentaje estimado digamos, de probabilidad de que esto ocurriera, y sacaron una cuenta en donde acá les dejo un ejemplo de que, teniendo en cuenta si el valor de mis datos es de alrededor de $1 millón, en función de este cálculo, yo podría saber o estimar que mi inversión en controles para estos datos y para todo el contexto tecnológico tendría que rondar alrededor de los $44.000, ¿no? Por eso, lo que hablamos es de pérdidas potenciales y valores estimados con y sin mitigación, como para poder llegar a ver cómo esto lo transforma en números y cómo el negocio puede llegar a tener números en función de la necesidad de su protección en seguridad y en ciberseguridad, ¿sí? Acá, por ejemplo, tengo una estimación de cuánto serían mis pérdidas anuales por los incidentes sin tratar, ¿sí?, que esto lo puedo tener en función de mi gestión de incidentes, decíamos. Las pérdidas anuales por incidentes mitigados, ya aplicándoles un control, eso lo voy a sacar de mi gestión de riesgos y de la planificación de la mitigación de esos riesgos, lo que me va a dar un ahorro bruto anual por la aplicación de controles. Ahora, lo que yo tengo que tener en cuenta es cuánto voy a gastar en la gestión de esos controles, digamos, ¿no? Y ahí es donde, de alguna manera, yo voy afinando el número para que el negocio sepa de cuánto es lo que va a producir y cuánto va a ganar, perdón, de lo producido, ¿sí? Yo tengo mis indicadores claves, mis metas de dirección en función de esto. ¿Cuánto es lo que voy a gastar en riesgos? ¿Sí? ¿Cuáles son las metas de riesgos que tengo que cubrir para poder responder al negocio? ¿Y qué controles son los que voy a aplicar? Y de alguna manera, lo que voy a poder manejar, tanto desde el lado del negocio como desde el lado tecnológico, buscando un lenguaje común para ambos, es el hecho del resultado de saber cuánto es el balance adecuado de inversión en seguridad para poder, digamos, aplicarlo a mi negocio, a mis procesos, de acuerdo a la madurez interna de la compañía y al uso de la tecnología actual y futura que vaya a aplicar, ¿no? Y como se pueden haber dado cuenta, venimos hablando de un plan de negocio que a veces uno lo tiene muy alejado, y lo que estamos tratando de hacer casualmente es que esto se acerque para que se trate, digamos, de una definición, digamos, que se pueda llevar a cabo en forma adecuada desde un punto de vista corporativo, ¿no? Por eso acá lo que les dejo son algunos factores de riesgo que suelen provenir desde el negocio
a partir del cual, para prevenirlos, lo que necesariamente, digamos, es apoyo de la dirección, esos temas de liderazgo que se hablan habitualmente desde el punto de vista de seguridad con respecto a lo que tiene que ver con no llegar a incurrir en alguno de estos riesgos que les dejo enumerados acá y que ya lo conversamos en la presentación. Y también un breve resumen, digamos, de cuáles son las principales actividades que normalmente disparan, digamos, cualquier tipo de acción de mitigación sobre los riesgos, ¿no? El hecho de tener una estrategia adecuada que se transmita a partir del marco normativo, que el marco normativo no sea un manual de lectura, sino que sea aplicable a mis procesos tanto de negocios como tecnológicos. El tema de la estructura, los roles y responsabilidades distribuidos y definidos en forma adecuada con respecto a la seguridad. Estos tipos de programas de formación, definiciones de procesos en particular asociados a lo que tiene que ver con seguridad, etc., ¿no? La idea básicamente que teníamos con Alan de dejarles en esta charla es el hecho de que ustedes puedan ver de que el negocio no está tan alejado de los temas de tecnología. Es, digamos, una herramienta poderosísima que hoy tienen las organizaciones, pero que también tenemos desde distintos lugares de nuestras organizaciones conocerla y conocernos cómo la estamos usando y cómo la vamos a usar para poder casualmente asegurar nuestra confianza digital, que hoy es, les diría, uno de los principales riesgos que tenemos desde cualquier tipo de industria y desde cualquier lugar de la compañía, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea digamos, era mostrarles esto como para también compartir con ustedes temas que obviamente vivimos a diario, todos en general. Así que bueno, les agradezco, no sé, Alan, vos si querías hacer algún comentario de cierre, o si alguien tiene algún comentario o quiere aportar algo, o le quedó alguna duda de lo que presentamos. Sí, primero ante todo agradecerte, Fabián, por la presentación. Tenemos un rato más hasta las 10:30, así que creo que es bueno que si hay preguntas, si hay alguna duda, que lo charlemos. Si hay alguien que tiene alguna opinión sobre el tema, creo que es el momento. Contamos con Fabián, que tiene mucha experiencia en estas cuestiones, y la presentación está directamente apuntando a los temas de negocio, los temas de riesgo, que es cómo el negocio ataca los temas de ciberseguridad, haciendo estas evaluaciones de riesgo y determinando qué riesgos se corren y contra cuáles riesgos nos cubrimos. Solo para comentar, nosotros rescato algo que comentó Fabián hace un momento, nosotros vamos a empezar próximamente, ya no tenemos una fecha para ello, depende de varias cuestiones, con un análisis de impacto del negocio, justamente para la conformación de nuestro plan de recuperación ante desastres, cosa que hoy no existe y hasta el momento no se había hecho, y es una parte fundamental en la gestión de los riesgos para las distintas empresas del grupo, habida cuenta de cómo estamos, y todos lo conocen en mayor o menor medida, cómo estamos conformados tecnológicamente en nuestro data center, las distribuciones de usuarios de equipamiento, los accesos a Internet, qué cosas ejecutamos en sitios de proveedores, qué cosas ejecutamos en nuestras propias instalaciones. Así que no quiero aburrir con esto, solo abrir la puerta para preguntas que puedan llegar a tener o comentarios, son todos bienvenidos. Alan, primero, bueno, gracias Fabián, muy clara la presentación. Un tema menor pero que puede servir mucho. Esta presentación ustedes tienen pensado compartirla con el auditorio, porque la realidad es que hay algunos conceptos interesantes que uno puede después refrescar o recordar en algún momento, o utilizar de hecho para tomar otras decisiones. ¿Puede ser? Correcto, sí. Yo tengo la copia, esta misma, que se presentó, y la voy a entregar inmediatamente después de cerrada la sesión de trabajo. Lo mismo el informe que Fabián tuvo la
la gentileza de enviarme sobre los riesgos corporativos, que mencionó que se había preparado a partir de un trabajo del Foro Económico Mundial. También lo voy a presentar. Es un poquito más extenso que la presentación, pero es un material de consulta, de ideas y de discusión. Creo que va llegando un momento, Esteban, en la vida de las compañías donde quizá vamos a atender más estos temas y los vamos a discutir en el buen sentido de la palabra para determinar la estrategia óptima del grupo. Entonces creo que es un material de consulta interesante para disparar esas conversaciones. Sí, ahí Alan, inclusive, también si querés, John, ni bien terminamos la charla, te lo envío. También es interesante el informe que les comentaba de Gordon y Loeb, ¿sí? Porque tiene, digamos, casualmente es la traducción del lenguaje entre el negocio y la seguridad técnica, por así decirlo, ¿no? Que es un poco lo que les queríamos expresar en la charla, en donde uno de los enfoques que tiene es casualmente poder ver desde el negocio que lo que se está implementando, digamos, tiene primero un nivel de relación directa con sus objetivos desde el punto de vista económico, y también empezar a entender desde el lugar de la tecnología el lenguaje del negocio para tener una visión en donde yo no aplico simplemente un control técnico o compro un equipamiento para aplicar seguridad de frontera desde el punto de vista tecnológico porque es el mejor equipo, y no me fijo tanto en otro tipo de variables, digamos, ¿no? Sino que lo compro porque es el adecuado, es el mejor dentro de lo que se necesita, tiene inclusive una cota de valor económico, digamos, que está adecuado también a lo que estoy protegiendo. Entonces hay digamos, un poco de ese tipo de relación, que también no es únicamente que el negocio tiene que entender la parte tecnológica, desde ese lugar, digo, ¿no? Sino que también la parte tecnológica tiene que acercarse al negocio para poder comprender, digamos, en cómo trabajar en forma adecuada en pos de objetivos comunes, porque en definitiva estamos hablando de temas corporativos, ¿no? Perdón, Alan, no sé si vos querías comentar algo que... No, está perfecto. Me podés enviar ese material, yo lo voy a distribuir, no hay ningún inconveniente. Y siempre trato de hacer una analogía con el tema de los seguros, ¿no? Típicamente los seguros patrimoniales de hogar o de automóviles para aquellos que los tienen. En general uno, sacando el tema del seguro de responsabilidad civil, que es obligatorio, los seguros adicionales, uno los contrata porque estima que le va a resultar beneficioso tenerlos ante la ocurrencia de algún siniestro. Pero hay otros que evalúan que no tiene sentido tenerlos y prefieren correr el riesgo de que tal vez pase un siniestro o que tal vez no pase. Y esas son las decisiones que a escala individual uno hace respecto de esos seguros, pero son decisiones muy parecidas a las que vamos a tratar con ustedes en las distintas reuniones que se hagan posteriormente respecto de los riesgos que decida correr el negocio y cómo eso se ve impactado en, por ejemplo, temas de recuperación, ¿no? Uno podría decir, ok, yo no voy a tomar este tipo de medidas de protección, etcétera, porque considero que la probabilidad que ocurra algo es muy baja o porque en este momento no tengo presupuesto para destinarle a este tema. Y la respuesta puede ser técnica, es, bueno, ok, pero si esto ocurre vamos a necesitar 2 semanas para restaurar la situación actual y sobre esas 2 semanas X sistema o X instalación no va a poder brindar servicio. Eso también tiene un costo. Y ahí empieza a analizarse, como dice Fabián, en este tipo de modelos, el tema económicamente. Es decir, ¿qué es lo más rentable para los negocios? Más allá que uno pueda tener una opinión sobre alguna forma que cualitativamente sea mejor, en muchos casos y a veces en última instancia los números mandan, ¿no? Así que eso es lo que nos vamos a enfrentar próximamente.
Pero bueno, quiero dejar abierto estos minutos que quedan para alguien que quiera hacer algún comentario adicional o preguntas, o lo que hiciera falta, estamos a disposición. Sí, un comentario, Alan, hasta ver si alguien quiere ver de hacer un comentario adicional. Este proyecto que comenta Alan, en el cual van a estar inmersos, que tiene que ver con el VIA, es muy importante y es algo que ustedes van a empezar a descubrir de la importancia y el peso que tiene el VIA, no únicamente para lo que es la parte de la recuperación, digamos, ¿no? En donde obviamente está ligado y se lo liga mucho, digamos, a lo que tiene que ver con la preparación para preparar los planes de continuidad. Pero el VIA, construido de la manera en la que lo van a usar ustedes y como hablábamos recién, llevado a números, sean porcentajes, sean valorización económica, como lo vayan desarrollando también internamente, como ustedes lo hayan madurado, digamos, ¿no? Es importante para otro montón de cosas y tiene que ser, digamos, inclusive punto de referencia, como comentaba Alan, para el tema de los riesgos. Ustedes piensen que en función de las respuestas que van a dar en el VIA, puede llegar a verse modificado inclusive algún servicio, algún proceso de servicios de tecnología, como lo es, por ejemplo, el backup. ¿Sí? La toma de resguardos de backup podría llegar a verse modificada en función de las respuestas que ustedes dan respecto de su apetito de pérdida de datos. Se podría llegar a tener que cambiar la metodología de resguardos con distintas ventanas de resguardo, ver inclusive si el negocio lo requiere por su protección, el hecho de tomar distintos tipos de acciones o adquirir algún otro tipo de recurso. Cuando hablamos de adquirir recurso quiere decir capacitación adicional de la gente o comprar un activo, digamos, ¿no? Cualquiera de esas cuestiones tiene que mirar y tiene que ser, digamos, también material de consulta para mi gestión de incidentes. En general, tanto incidentes del negocio, desde, no sé, algún proceso productivo, como incidentes tecnológicos, porque piensen ustedes que yo a partir del VIA, como les decía antes, tengo la valorización del negocio. Entonces, si yo sé que tengo una probabilidad de incidencia determinada, sé y tengo por el otro lado en el VIA el dato de la valorización, voy a poder estimar con alguna de estas fórmulas que yo les dejé en la presentación, o el mecanismo que ustedes consideren mejor, cuál debería de ser en promedio el grado de inversión a aplicar para la mitigación de determinado tipo de riesgos, digamos, ¿no? Y eso, fíjense ustedes que a partir del VIA, que yo estoy utilizándolo para un plan de contingencia, para dar respuesta a un hecho de continuidad, también lo puedo utilizar para ser previsible, ¿sí? Y para poder pensar a futuro en determinadas cuestiones. Entonces, también ahí un poco tengan en cuenta la importancia de este tipo de proyecto, porque al igual que yo generalmente digo de la gestión de proyectos en particular, son un poco los dos nudos principales a partir de los cuales gira en torno distintos temas de la organización que tienen que ver con cuestiones corporativas, regulatorias, control interno, tiene que ver con evolución de la organización, pero de una manera adecuada y balanceada para que el negocio no se quiebre de alguna manera, digamos, ¿no? Y sobre todo pensando en el tema de tecnología. Puedo pensar en ser muy avanzado en lo que voy a aplicar, pero si no lo sé gestionar y la organización no está lo suficientemente madura, seguramente voy a tener algún tipo de incidente en un mediano o corto plazo que va a hacer que todo aquello que invertí lo pierda por la probabilidad de incidentes que tengo, digamos, ¿no? Ahí, no sé, ese concepto también les quería dejar con respecto al VIA,
por el tema del abordaje. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Si no es así, entonces cerramos. Perdón, Alan. Sí. Perdón, es Rosana de acá de Durazno. ¿Cómo no, Rosana? Capaz que hay algo que ustedes lo tienen ya pensado y yo en mi ansiedad lo estoy preguntando, pero la idea de esta información que me parece súper rica y que agradezco a Fabián su presentación muy clara, más allá de que no soy tecnológica bastante, pero me gusta mucho todo esto, ya tengo una historia en otras empresas donde esto también se manejaba. Mi idea es ¿cómo bajamos esta información para que también los empleados entiendan este concepto y si ustedes ya lo tienen previsto en algún tipo de capacitación o algún tipo de comunicación? Sí, te cuento que esta charla es una parte del programa de concientización que fue aprobado para ejecutarse durante este año, que tiene varios pilares. Se ha hecho charlas al personal de sistemas de todas las compañías del grupo. Es una presentación de esta índole, pero con temas más técnicos. Se están haciendo un grupo de presentaciones a gerentes y directores, de las cuales esta es una. Y después va a haber presentaciones para todo el resto del personal de las empresas del grupo que van a ocurrir el año próximo. Creo que nos quedan 1 o 2 charlas más de este estilo hasta fin de año y después de cubrir a los gerentes y directores se va a ir con todo el resto del personal, va a haber un mecanismo de inscripción, son como 500 personas entre todas las empresas del grupo, ya lo tenemos todo planeado, hasta tenemos las fechas y cada uno va a poder elegir en qué instancia va a participar. Adicionalmente a esto, nosotros hemos adquirido una plataforma de asistencia y de autoestudio de alguna forma y algunas cosas más en temas de seguridad informática para concientización. De hecho, hoy acaba de salir el primer newsletter desde esta plataforma con contenidos que son curados por nosotros y revisados, que salen en los 4 idiomas que maneja el grupo para cada empleado en su idioma, y que para aquellos que todavía no han ingresado a esta plataforma, hoy mismo les está llegando un mensaje diciéndoles que se les ha asignado una cuenta de usuario y que tienen que ingresar para autogestionar su contraseña. A partir de esto van a ir recibiendo newsletters con periodicidad quincenal y contenidos de pequeños cursos o cápsulas de autoestudio de unos 10 o 15 minutos de duración cada uno, a razón de 1 o 2 por mes. Todos estos newsletters y estos cursos tienen una serie de preguntas al final para validación de la comprensión de las distintas personas respecto del material, con lo cual es un mecanismo que nosotros vamos a ir utilizando en forma abarcativa, tanto este tipo de presentaciones como cualquier consulta que me quieran hacer a mí, yo estoy disponible para cualquier persona del grupo, como esta plataforma con materiales de autoestudio, con newsletters y demás. Te tocó primero esta charla, a otros le va a tocar primero el newsletter, pero no es necesario que inmediatamente ustedes estén bajando este contenido a los demás integrantes de las empresas del grupo, porque lo vamos a ir haciendo con este mecanismo que yo comentaba, en parte con estas presentaciones. Todas estas presentaciones están pensadas para terminar antes del cierre del ejercicio, y con el material que va a estar disponible en esta plataforma que hemos suscrito, donde el material ya está revisado, ya está elegido qué es lo que se va a distribuir y solo ocurre a lo largo del tiempo, porque tampoco es cuestión de bajar todo un contenido inmediatamente a todo el mundo, porque a veces es más de lo que uno puede asimilar en primera instancia
y porque también tiene sentido el hecho de hacerlo como una campaña y que regularmente la gente diga, este es otro de los mensajes de los newsletters de tema de seguridad de la información, lo voy a leer, me voy a tomar tiempo, o qué raro todavía no me llegó el de esta semana, ¿no? Que es lo que uno debería intentar acostumbrar a todas las personas a que regularmente va a haber información de esto y ayuda justamente para cuidar el activo de la información de las empresas del grupo. Porque, como decía Fabián, hay un montón de temas técnicos, productos que ustedes habrán escuchado, antivirus, firewall, etcétera, un montón de herramientas tecnológicas, pero también hay una concientización a las personas, porque de alguna forma somos todos un eslabón tal vez más débil en la cadena de la seguridad, y si la gente no sabe, que nadie tiene la culpa de no saber, no lo aprende si no hay un esfuerzo de difundir esta información hacia todos. Sí, esa es la estrategia que tenemos. Por supuesto, si alguien tiene alguna opinión, alguna sugerencia, encantado de escucharla. Gracias, Alan. Más que contestada mi pregunta. Muchas gracias. Por favor, Rosana. No tengo más que palabras de agradecimiento, tanto para Fabián como para todos los asistentes. Y si no hay más preguntas, cerraríamos acá.